¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de español, titulada Mi opinión en la mesa. Nuestro resumen dice lo siguiente: expresar tu punto de vista es de gran importancia en la comunicación. Todos tenemos opiniones sobre lo que nos interesa, aunque a veces no siempre estamos de acuerdo con otras personas. Sin embargo, escucharlas nos permite comprender otros puntos de vista. Además, compartir lo que sabemos y opinamos nos ayuda a resolver conflictos, tomar decisiones, colaborar para lograr objetivos comunes y adoptar actitudes constructivas y positivas para nosotros y para nuestra comunidad. Para ello se requieren de estrategias, como estar preparado para escuchar las opiniones de otras personas. Las mesas redondas son de gran utilidad y una gran oportunidad para presentar ideas de forma respetuosa. En ella se da un acto comunicativo de exposición oral, que es conducida por un moderador e integrada por un grupo de participantes o expositores, que puede o no contar con la presencia de un público. Su estructura se divide en 4 partes: la presentación e introducción, el cuerpo de la discusión, la sesión de preguntas y respuestas y la conclusión. En la dinámica de debate se convoca a un grupo de participantes sin diferencias ni jerarquías, de ahí el término mesa redonda. Todos los participantes están sujetos a las mismas reglas y ostentan los mismos derechos para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre determinada materia. El rol de cada integrante de la mesa redonda está previamente definido por el tipo de dinámica. El moderador será encargado de la conducción, la introducción, la presentación de los participantes, el cierre y las conclusiones. Cabe resaltar que los participantes deben informarse a fondo, pues en una mesa redonda los datos duros y la argumentación son fundamentales. Un argumento es un conjunto de razonamientos para apoyar o refutar una idea. Esta argumentación se basa en distintas formas de focalizar la información, a las que llamamos estrategias discursivas. Para focalizar un argumento puedes ir de lo particular a lo general o viceversa, presentar datos parciales y apelar a la sensibilidad del público o al prestigio del emisor. Estas estrategias te ayudarán a que la idea que quieres expresar sea efectiva. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Perímetro y área. Nuestro resumen dice lo siguiente: esta ocasión abordarás un tema que te será muy útil: el cálculo de perímetros y áreas a partir de diferentes datos. En esta ocasión aprenderás a calcular el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. También identificarás las características necesarias de los polígonos con los cuales es posible calcular su área. El área de una figura plana es la medida de la superficie que encierra. Para medir el área utilizamos unidades cuadradas, como el metro cuadrado, centímetros al cuadrado o kilómetros cuadrados. El área expresa, por tanto, el número de cuadrados, unidad que ocupa la figura. Así, por ejemplo, si nos dicen que el área de una figura es de 24 centímetros cuadrados, es porque podemos recubrir con 24 cuadrados de un centímetro de lado. Sin embargo, para calcular el área de un polígono, en la mayoría de las ocasiones, no será necesario tener que ir contando uno a uno los cuadrados de unidades que ocupa, que es una tarea que a veces puede resultar muy laboriosa. Para hacer ese cálculo es muy frecuente emplear una fórmula. Disponer de una fórmula para el cálculo del área supone una gran ventaja. En vez de contar los cuadrados unidad, solamente tenemos que conocer o medir los elementos que intervienen en la fórmula y a continuación hacer con esos elementos las operaciones aritméticas indicadas en la fórmula. Esos elementos serán siempre algunas longitudes características de cada figura: la base, la altura, el apotema, la diagonal, el radio, etc. Por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo, la fórmula que empleamos es A es igual a B por H, donde la letra A representa el área y B y H son el largo y ancho del rectángulo, respectivamente, que también podemos denominar base y altura. Eso supone que, una vez que hemos identificado que la figura cuya área queremos calcular es un rectángulo, solamente tenemos que medir su largo y su ancho y posteriormente multiplicar esos dos datos como nos indica la fórmula para hallar su área. En algunos casos puede ser útil que se haga el trazo de las figuras en una hoja cuadriculada y se cuenten los cuadritos, si es que estos coinciden con la unidad de medida que deseas emplear, o bien puedes tomar los cuadritos mismos como unidad. Proseguiremos con la clase de historia, titulada La variedad de las fuentes históricas. Nuestro resumen dice lo siguiente:
Conocerás cómo se construye y para qué sirve la historia. Asimismo, aprenderás sobre las fuentes históricas, sus tipos y cómo se analizan. Todos los vestigios del pasado pueden ser una fuente histórica, porque nos aportan información de la sociedad que los creó. Para que esto suceda, los historiadores deben interrogar a dichos vestigios con la finalidad de hacerlos hablar. ¿Cómo? Analizándolos. Para estudiar diversas temáticas del pasado, los historiadores analizan las fuentes que dan origen a la investigación. No sería posible reconstruir nuestro pasado sin la información que nos proporcionan las ruinas, vasijas, escritos, pinturas, esculturas y demás restos que dejaron nuestros antepasados. Existen dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que fueron producidas en el periodo que estudia el historiador. Entre ellas están las fuentes materiales que incluyen los vestigios del pasado y son una fuente histórica porque nos aportan información de la sociedad que los creó. También están las fuentes orales, que son relatos que guardan la memoria del pasado, como los mitos y las leyendas transmitidos de generación en generación. Las fuentes secundarias aportan información sobre un periodo determinado, pero fueron producidas en épocas posteriores a la estudiada. Analizar una fuente histórica requiere formular las preguntas que sean necesarias para obtener información de ella. Existe una amplia variedad de fuentes históricas, por ejemplo, edificios, escritos, caricaturas, obras de arte, periódicos, libros, muebles, monedas, fotografías, arquitectura doméstica y muchísimas más. En pocas palabras, todo lo hecho por la humanidad puede ser una fuente histórica, porque nos aporta información sobre las formas de vida y de pensar de una sociedad. A través de las fuentes históricas es como podemos conocer sus hábitos, creencias o problemas. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Aprovecha la oportunidad que tienes ahora de estar con tu familia para indagar sobre tu historia familiar. Investiga con los que viven contigo y haz preguntas al respecto. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cómo se representan las fuerzas? Nuestro resumen dice así: para iniciar, el cambio de movimiento se puede producir cuando los objetos interactúan, ya sea al estar en contacto o a distancia. Para describir estas interacciones y sus efectos se utiliza la idea de fuerza. Por ejemplo, una pelota en reposo se mueve por la fuerza de tu mano, o cuando sueltas una piedra desde cierta altura, la fuerza de gravedad provoca su caída libre hacia el suelo. Otro ejemplo es la fuerza con la que dos automóviles chocan, lo que provoca un cambio en sus velocidades y trayectorias, además de que deforma sus materiales. Fuerza y movimiento son dos eventos físicos que están ligados, pero, aunque la fuerza puede manifestarse sola, el movimiento no es posible sin el concurso de una fuerza. Como la fuerza es invisible, algunos de los efectos producidos por esta también son invisibles. Para describir las fuerzas se utilizan flechas. El tamaño de la flecha representa la magnitud, entonces, a mayor longitud, mayor es su magnitud, y viceversa. En una interacción de objetos puede actuar varias fuerzas que, si se representan con flechas, podemos identificar si esas fuerzas están en equilibrio o desbalanceadas. Las fuerzas balanceadas y desbalanceadas son lo mismo que equilibrio de fuerza, que es cuando se cumple con la condición que la sumatoria de los momentos es igual a 0, lo mismo que la sumatoria de la fuerza. Derivado de la representación de las fuerzas podemos identificar sus efectos. Cuando varias fuerzas actúan sobre un mismo objeto, las fuerzas se suman. Si el resultado de las fuerzas que actúan es 0, se anulan. Eso quiere decir que las fuerzas están en equilibrio y por eso no hay cambio en el movimiento. Pero, si el resultado es diferente de 0, hay un desbalance entre las fuerzas que actúan y entonces se produce un cambio en el movimiento. De forma simple se puede decir que si la suma de las fuerzas no es 0, entonces hay un movimiento, y si la suma de las fuerzas es 0, entonces el objeto del medio debe estar en reposo. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente: explica tus hallazgos, respuestas e ideas sobre lo que aprendiste a tu familia y pídele su opinión al respecto. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulado El vestuario de la danza folclórica. Nuestro resumen dice así: revisarás un tema muy interesante, los distintos tipos de vestuario en las danzas folclóricas, o también llamados bailes mestizos. Identificarás las particularidades estéticas y sociales en el vestuario de algunas danzas en diferentes sitios de México. Dentro de las danzas escénicas se encuentra la danza folclórica, y esta tiene distintas técnicas y finalidades. Al ser una expresión cultural y social, la danza folclórica representa muchos bailes mestizos de nuestro país. El baile mestizo es una forma de expresión dancística que representa la forma cotidiana de vivir en distintos lugares. Con frecuencia representan la coquetería y el galanteo. En el baile mestizo es importante el ritmo de la música, que por lo general es una fusión obtenida de la ejecución de instrumentos musicales de origen propio, percusión y de los incorporados de la cultura europea, la cuerda.
Destacan los pasos de baile, que representan la combinación de los pasos de los rituales y de los indígenas con los pasos de bailes reales que se incorporaron de otra cultura, como el meneo de la falda. Finalmente, y no menos importante, el uso del vestuario completo y colorido. Los colores, los tocados y las prendas de ropa dejan en evidencia la fusión armoniosa que existe entre la expresividad de los colores y la sobriedad del traje, para poder hacerle representación justa al baile. Cada tipo de danza mestiza presenta características únicas en su vestuario, lo que las hace parte de un estilo original. Cada estilo pretende expresar algo distinto. Para ello, además de realizar movimientos característicos, utilizan elementos específicos en sus indumentarias, muchos de los cuales tratan de denotar una idea en sí misma. Los vestuarios se conforman por decisiones personales o colectivas, donde se incorporan elementos visuales como el color y las figuras, ya estampadas o bordadas, para dar sentido a lo que se quiere representar en una danza. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.